Yo puedo decir, soy una persona honesta, pero si cada vez que puedo me puedo robar algo, la verdad es que yo soy un ladrón, un deshonesto. Y nos podemos considerar valientes, pero si arrancamos cada vez que tengamos que tener un enfrentamiento, lisa y llanamente somos cobardes. Pablo en sus cartas habla de muchas cosas. Y en totalidad, estas cosas se cumplen en su vida. En totalidad, todas estas cosas, Pablo las puso en acción en su vida. Y en esta carta de los Romanos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Si podemos ver una característica inefable de Pablo, es que andaba en el Espíritu en todo momento. Podemos ver una persona que pasó el 70% de su vida en la cárcel, pero aún así él escribía cosas sobre estar en el Espíritu. Alabemos a Dios. Dios es grande, Dios me va a librar. Entonces podemos ver que todo lo que él decía en las cartas, finalmente en su vida lo cumplía. Pero en este pasaje de la Biblia, nosotros vemos dos características del ser humano. La naturaleza de la carne y la naturaleza espiritual. En el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Dios nos prepara un lugar especial. Dios nos llama a sus hijos. Dios nos colma de bendiciones. Nosotros nos sentimos renovados. Recuerden el día que ustedes bajaron a las aguas, ¿cómo se sintieron? Se sintieron como nuevas criaturas, ¿cierto? Pensaron que los problemas pasados ya no existían. Salieron y se levantaron del agua y se sentían fuertes, vigorosos. Y eso es lo que entrega el Señor. Y qué lindo sería que la historia terminara ahí. Y que saliéramos del agua y no tengamos nada más que hacer y nos vamos con el Señor. Pero la realidad es que nosotros salimos del agua y tenemos que seguir en este mundo. Este mundo que está totalmente corrompido por el pecado. Este mundo que está totalmente ganado por el enemigo, lleno de maldad, de iniquidad. Dios bendiga a ti. Entonces, y el cristiano está en este mundo y ve toda la maldad. Y a veces nos horroriza la maldad. Hace unos jueves atrás yo hablaba del impacto que tenía el enemigo dentro de la tierra, y que era tan grande que desordenaba todo. Y que muchos de nosotros nos sentíamos, cuando el enemigo nos impactaba, muchos de nosotros nos sentíamos en desorden. Y el cristiano tiene que luchar cada día en tomar decisiones. O me llevo por la carne, o me llevo a través del Espíritu. Si me dejo gobernar por la carne, o si me dejo gobernar por el Espíritu de Dios. Y es una lucha constante que todos aquí hemos tenido más de alguna vez. Y es una lucha descarnada porque el enemigo sabe dónde nos puede apretar. Porque no es más poderoso que Dios, pero es astuto. Y sabe dónde nos puede atacar. Entonces contra eso nosotros nos llevamos, luchando entre la carne y el Espíritu. Y dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En pocas palabras, lo que nos entrega el Señor a nosotros, el Espíritu Santo, es lo que nos ayuda, como decía nuestro hermano el coordinador, que nos ayuda a luchar. Nosotros con el Espíritu Santo podemos, si nos guiamos con Él, nosotros podemos ganar batallas. Nosotros podemos tener al enemigo en nuestros pies. Nosotros podemos salir y enfrentar el mundo y no nos va a pasar nada. Porque nos guiamos en el Espíritu.
decía, la vida del cristiano es una decisión, una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Pero qué se trata? ¿De qué se trata el vivir en el espíritu? Vivir en el espíritu no se trata de emocionalismo. No es únicamente que nosotros entremos a la iglesia y empecemos a adorar al Señor y nos caigan nuestras lágrimas y levantemos nuestras manos y empecemos a danzar y hablemos en lenguas. No es únicamente eso. ¿De qué nos sirve eso? Si a la salida de esa puerta ya no es Dios el que nos gobierna y empezamos a gobernarnos por la carne. Empiezan a ocurrir situaciones en lo que nuestra ira sale a flor de piel. No le miento que hoy día en el metro casi sale la ira a flor de piel. Me estaba molestando mucho, pero gloria al Señor me puede calmar. Y creo que Dios puso palabras sabias. Por favor, aléjate un poco. La buena onda. Hubiese sido hace 2 años atrás, hubiese dejado guiar por la carne. Pero gracias, Señor Jesús, porque nos permite y nos entrega las herramientas para guiarnos en el Espíritu. Porque yo no saco nada con venir acá, gozarme en el Señor, a cantar y gozar de las hermosas reuniones que hemos tenido, que estamos teniendo. Si afuera voy a ser el mismo de antes. Eso no es vivir en el Espíritu. Eso es ser un mentiroso. Tampoco se trata de vivir en el Espíritu, no se trata de ser un santurrón. No se trata de que aquí nos pongamos sotana, como se dice, para que nos vean los hermanos, para tratar de engañar al que está al lado, al pastor, para que nos vean, uy, ese hermano es espiritual, él es tranquilo, es santo. No se trata de eso si después llegamos afuera y nos domina la carne. Eso no se trata de vivir en el Espíritu. ¿Pero qué significa vivir en el Espíritu? Si me puede ayudar con Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ahí podemos ver qué es lo que es vivir en el Espíritu y qué produce vivir en el Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Yo me acuerdo de una predicación que el hermano Julio hizo y que habló de esto, de los frutos del Espíritu. Y él decía que eran los frutos, para que lleguen a su punto final, tiene que haber un trabajo. El fruto viene de una semilla. Vivir en el Espíritu se trata de trabajar en esa semilla. Y el trabajo no es un trabajo fácil. Pregúntenle a cualquier campesino si es fácil cultivar hoy en día. Hoy en día, como está la tierra, es muy difícil de cultivar. Lo mismo pasa con los frutos del Espíritu. Hoy en día, como estamos sometidos en este mundo lleno de pecado, cada vez más es difícil tener frutos. Porque hay que trabajar el doble. Hay que regar. Hay que trabajar la tierra. Hay que pasar a lo mejor horas al sol. Pero cuando llegamos a obtener frutos del Espíritu, gloria al nombre del Señor, ahí es cuando nosotros empezamos a cambiar. Y ahí es cuando nosotros empezamos a vivir en el Espíritu. Y empezamos a mostrar que tenemos amor. Y empezamos a mostrar que tenemos gozo. El gozo verdadero. Ese que viene una palabra, nos toca y nos gozamos y cambiamos en el nombre de Jesús. No se trata de un cambio radical de un día para otro. Dios sabe cómo será tu cambio. Pero si es del Señor, tú vas a cambiar. Demostramos la paz, demostramos la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. Todos estos frutos. Pero hay que trabajar raudamente. Trabajar a diario. A lo mejor nos podemos equivocar y podemos regar en otro lado. Podemos no demostrar paciencia y nos enojamos. Pero la palabra de Dios dice que la misericordia de Dios son nuevas día a día. Dios te da una oportunidad todos los días para poder demostrar y para poder sembrar tu fruto. Gloria al nombre del Señor. En el
versículo 35 también nos habla de qué es lo que significa vivir en el Espíritu. Aleluya. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviereis, ¿qué hay que tener? Amor. ¿Qué dice después? Yo no puedo estar en el Espíritu si solamente amo a los que me aman. Eso no es vivir en el Espíritu. Yo no puedo estar en el Espíritu si amo al que me conviene. No. Yo empiezo a estar en el Espíritu cuando amo al que me hace daño, cuando lo perdono de corazón. Así como el Señor te perdona, así como te entrega perdón día a día, porque nosotros nos equivocamos, y vaya que nos equivocamos. Yo hablo por mí, yo me equivoco todo el día, pero tengo un Dios grande y poderoso que me perdona. Yo tengo que hacer como Él, tengo que perdonar a mi prójimo. Si me hacen daño, tengo que perdonar. Y a veces es difícil, hermano. Es difícil. Es tremendamente difícil. Porque nuestro orgullo nos dice, no, si Él me hizo esto, yo tengo que hacer el doble. Eso es vivir en la carne. La carne muchas veces nos llama. Como le dije en un principio, el cristiano se debate entre ser regido por la carne y ser regido por el Espíritu. Y muchas veces la carne dice, no, te hizo daño, hazle el doble. Porque hoy en día quedar como el que perdona es ser un tonto. Vean a las personas que perdonan y cómo hablan por la espalda. Wow, ¿qué pasa perdonando? No, si, hagámosela de nuevo, si después me va a perdonar. ¿Quién está mal? ¿La persona que traiciona la confianza de aquel que se va por el Espíritu o el que perdona? Ayúdanos, Señor Jesús, a nunca abusar de aquellos que nos perdonan. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder entregar ese perdón que es necesario. Gracias, Señor Jesús. Si yo vivo en el Espíritu, tengo la capacidad de amar y perdonar incluso a quienes me hacen el mal. También podemos ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, qué es lo que es vivir en el Espíritu. Dios bendiga su palabra. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu, hermano, según Tesalonicenses dice que aunque tu problema sea grande, aunque tu enfermedad sea terrible, aunque tu circunstancia sea desastrosa, tienes que recibir la palabra del Señor. Tienes que creer en la palabra del Señor. En medio de gran tribulación, en medio de gran problema, con gozo del Espíritu Santo. Si a mí me está ocurriendo algo malo hoy día, gloria al Señor, yo voy a poder ver el poder del Señor derramado en mi problema. El día de ayer fuimos a hacer una visitación de una hermana y el hermano Cristian hablaba de caminar sobre las aguas. Dios se sale de su humanidad, empieza a caminar sobre las aguas. Qué maravilloso que en medio de tu tormenta, Él empieza a dominar tu tormenta y empieza a caminar. Algo totalmente impensado. Olas de 6 metros y no lo tocaban. Él seguía caminando y no se hundía. Dios está en este lugar. El coordinador dijo, y abrimos este servicio en el nombre del Señor Jesús. Yo veo más de 2, yo veo más de 3. ¿Quién es el que está en medio de nosotros? ¿Cuál es su nombre? Jesús es su nombre, Él está en este lugar. Si Él está en este lugar, no importa el problema que tenga, Él te llevó a este lugar para decirte, gózate, porque verás mi poder en medio de la gran tribulación, de tu gran tribulación, de tu gran problema. Gózate del Espíritu Santo. Pero la Biblia también nos hace una advertencia. Tenemos que tener cuidado. Porque podemos estar pasando problemas grandes y es ahí donde el enemigo astutamente se mete y quiere destruirnos. Porque Él vino al mundo
Señor. Él no quiere que tú estés en este lugar y estés alabando al Señor. Él no quiere que tú inclines tu rodilla y le digas al Señor cuánto lo amas, cuánto lo necesitas. O si has conseguido victoria en su nombre. Él no quiere eso. En 1 de Pedro 5:8, ahí se nos hace una gran advertencia. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. El enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Yo cuando leí eso, me detuve en el extracto que decía: como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y cada vez que leía esa frase, más me acordaba de la historia de Daniel. Más me acordaba de la historia de Daniel. Veamos Daniel capítulo 6, versículo 3. Dice que es una historia que muchos conocen. Hay que darle una repasada, y gloria al Señor, porque nos da la oportunidad de leer su palabra. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. La historia de Daniel es una historia maravillosa. En él tenía un espíritu superior. En él habitaba, ¿qué cosa? El Dios Todopoderoso. Y eso hacía que el rey lo pusiera sobre todo el reino. Pensaba, lo quería poner en ese lugar. Pero esto causó envidia. Envidia de los otros gobernadores. Y los otros gobernadores empezaron a confabular. Y los otros gobernadores empezaron a cranear planes para poder hacer caer a Daniel. Pero no podían hacer nada porque Daniel era justo, era sabio, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Hermano mío, aunque el mundo confabule contra ti, si tú eres lleno del Espíritu Santo, no te van a poder hacer nada. Pero estos tipos se juntaron y hicieron una ley que decía que si alguien durante el periodo de 30 días pedía algo a otro Dios que no fuera el rey de ese momento, él sería echado al foso de los leones. Y esta ley no podía ser erradicada. Y esta ley se firmó, y si se firmó no había vuelta atrás. Ni el mismo rey podía decir: esto se cancela. Y esto sí afectaba directamente a Daniel. ¿Por qué? Porque él adoraba al Señor de señores, al Rey de reyes. Él no le iba a pedir algo a un simple mortal. Si él podía arrodillarse y hablar con el Señor, y se lo pediría a él. Si él descansaba en el Señor, en nuestro Dios, en el Señor Jesús, ¿cómo le iba a decir a un tipo, un ser humano: mire, ¿sabes qué, Señor? Me pasa esto. Los cristianos no nos arrodillamos ante ningún ser humano. Tenemos respeto por las personas, sí. Tenemos amor por las personas, sí. Pero no nos arrodillamos ante ningún ser humano. Porque nuestras rodillas están exclusivamente, aquí dice Jesús. Aquí dice Jesús. Y yo me arrodillo ante Él. Si yo tengo algún problema, yo me arrodillo ante Él. Si yo tengo algo que decirle al Dios Todopoderoso, le digo: Señor Jesús. Yo no voy a hablar con el presidente de Estados Unidos. Yo no voy a hablar con el presidente de Chile, el presidente de Argentina, no. Para mí son hombres y se equivocan. Pero mi Dios no se equivoca. Mi Dios es recto y justo en todas sus decisiones. Y vemos en el versículo 10 del mismo capítulo 6 la confabulación total. Pero sabiamente, en el versículo 13, Daniel hace algo que a los ojos del mundo podría ser una locura.
Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Versículo 15, por favor. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Y sí se dice. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, que le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, quien tú continuamente sirves, Él te libre. Amén. Cuando Daniel se enteró de esta ley, él no se escondió. Dice la palabra que abrió las ventanas y 3 veces al día se ponía a orar al Señor. A él, si lo pillaban, le pasaba esto. Cualquiera podía haber cerrado las ventanas. Yo me escondo, adoro al Señor, pero me escondo. Pero hay una verdad que no se puede callar. Es que el Dios grande y poderoso, el Rey de Reyes, a Él se le sirvo. Y si tengo que abrir las ventanas para que el mundo lo sepa, lo voy a hacer. Aunque esto me traiga algunas consecuencias peores. A Daniel le trajo una consecuencia peor. Fue echado al foso de los leones. Pero grande y poderoso es el Señor. Me gustaría tener un poco de la fe de Daniel para poder decir: sí, ¿sabes qué? No me interesa lo que ocurra con mi vida mientras yo adoro al Señor. Si tuviéramos la mitad de esa fe, muchas cosas cambiarían. A veces pasan cosas pequeñas y ¿por qué a mí? Y aquí vemos una bofetada y decimos: ah, sí, ¿van a echarnos los leones? Gloria al nombre del Señor Jesús. Lo gritaba. Aleluya. Vemos en el versículo 20 de Daniel también. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Al rey le dio mucha tristeza hacer lo que tenía que hacer, pero era ley y lo tenía que hacer. Dice que pasó toda la noche pensando en qué le podía haber pasado a Daniel. Dice que a la mañana siguiente va a ver a Daniel. ¿Cómo lo ve? Intacto. Intacto. El enemigo pudo haber confabulado contra él, pudieron haber hecho tretas enormes, pudieron haberlo arrojado al pozo de los leones, pero a la mañana siguiente lo fue a ver y él estaba intacto. Y miren lo que dice en el versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios. ¿Quién? Mi Dios, su Dios, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermano mío, el Señor está contigo. El Señor te encuentra inocente. No hay confabulación en el mundo. No hay ningún plan tétrico que te va a poder hacer caer. No va a haber fauce de león que te va a poder tocar. Hoy en día, donde el domingo pasado nosotros hablábamos los jóvenes sobre el aborto, donde vemos que la ley de aborto se aprobó de un suácate, como se dice. Y nosotros los cristianos decimos: no, nosotros salvamos la vida, nosotros creemos en el poder de Dios. A lo mejor el mundo puede decir otra cosa, pero mi Dios dice otra cosa diferente, y yo le voy a creer a Dios, yo no le voy a creer al mundo, que el mundo confabule. Porque ahora, hoy en día, si usted predica en la esquina, eso va a ser terrible. He encontrado terrible. Hoy usted está molestándome afuera de la casa. Pero si alguien está drogándose afuera de su casa,
Lo mismo vemos aquí, afuera de la iglesia, un montón de jóvenes drogándose. Y es como lo más normal del mundo. Pero si en el pasaje siguiente nosotros nos pusiéramos ahí y empezáramos a alabar al Señor, téngalo por seguro que nos van a llamar a los carabineros, nos van a decir, ¿sabe qué? Usted no puede estar aquí. Las cosas en el mundo están cambiando. Los cristianos, no sé si estamos siendo perseguidos, pero estamos siendo mirados con mal ojo. Porque la verdad de Dios produce incomodamiento. Porque hablábamos de vivir en la carne, de vivir en el espíritu. Y si nosotros vivimos en el espíritu, rechazamos lo que es de la carne. Este mundo está tan arraigado en la carne que nos empieza a ver como bichos raros, que nos empieza a tirar hacia la orilla. Pero nosotros tenemos que hacer como hizo Daniel. No nos tiene que interesar lo que diga el mundo. Yo me voy a arrodillar ahí y voy a decir, Señor, se acabó la ley de aborto, yo no voy a abortar. Si mi hijo viene mal, gloria al nombre del Señor Jesús, voy a ver tu poder derramado. Yo no me voy a preocupar si el doctor me dice, oye, tienes cáncer. Si tengo cáncer, yo me voy a arrodillar. El Señor me va a salvar. Si mi matrimonio no tiene cuenta que darle según los psicólogos, según los terapeutas, yo me voy a arrodillar y el Señor va a tomar ese matrimonio y lo va a restaurar. Si mi hijo está en droga y la gente me dice, no, ese está perdido, yo voy a arrodillarme y voy a decir, él va a llegar aquí y va a estar alabando al Señor de señores. Así dialoga un cristiano, arrodillándose al Rey Todopoderoso. Así tenemos que dialogar, tenemos que darle espacio al Espíritu del Señor, tenemos que vivir en el Espíritu. Somos nosotros los que cerramos y los que muchas veces coartamos el poder de Dios. Y hoy esta noche el Señor te está diciendo, basta de eso, dame libertad que yo te voy a libertar. Déjame hacer transformación en tu vida, déjame cambiar tu vida, entrégame tu corazón. Yo me imagino a Daniel en ese momento, a lo mejor puede haber tenido miedo, claro, eran leones feroces, pero lo que tenían dentro de él, ese espíritu superior, hizo que se arrodillara y que no orara una vez en el día, que no orara 2 veces en el día, que orara 3 veces en el día. El poder de Dios tiene que inundarnos. Tenemos que dejarnos ser inundados por el poder de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Veamos el capítulo 24. Al versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Cualquiera podría haber pensado que a Daniel no le hicieron nada porque los leones ya habían comido. Porque los leones estaban domesticados. Pero la palabra del Señor no miente. Aquí vemos la ferocidad de los leones. Aquí vemos que ellos no alcanzaron ni a tocar el suelo y fueron destruidos. La palabra del Señor es perfecta. Él decía en la carta de Pedro, cuidado, porque el enemigo como león rugiente anda esperando a quien devorar. El enemigo, y con esto termino, el enemigo y los leones tienen una similitud. Ambos se alimentan de carne. Daniel no fue tocado por ningún león porque estaba lleno del Espíritu del Señor. Daniel no fue tocado por ningún león, no fue destruido por ningún león porque no tenía olor a león, no tenía olor a carne, él tenía olor, perfume fragante, lleno del Espíritu del Santo del Señor. Nosotros no nos va a tocar nada, no nos va a tocar el enemigo si empezamos a vivir en el Espíritu, si dejamos la carne de lado. El león empieza a oler la carne y se vuelve loco. Y tal como le pasó a los que acusaron a Daniel, empieza a destruir y empieza a comer. Pero hermano mío, esta noche Dios te quiere decir algo.
Dios te quiere decir que tal vez si ahora si tú tienes algún problema, es necesario que empecemos a vivir en el Espíritu. No empecemos a escuchar a la carne. Muchos te dirán que tu enfermedad no tiene cura. Muchos te dirán que tu enfermedad es muy caro el tratamiento. Muchos te dirán que tu enfermedad no se sabe de su enfermedad, por lo tanto, lo más probable es que fallezcas. Pero mi Dios es el Rey de la vida. Mi Dios es el que entrega sanidad. Muchos pueden decir que tu vicio no tiene vuelta atrás, que tu vicio ya te tiene acabado. Muchos pueden darte la espalda, pero en ese momento, cuando todos te dan la espalda, es cuando el Señor te dice: hijo mío, ven, porque yo te voy a cuidar. Yo voy a hacer caer mi poder en ti. Yo voy a hacer derramar mi poder en ti. Y aquellos que decían que tu enfermedad alcohólica de algún vicio no puede ser curada, van a mirar con asombro cómo tú vas a ser cambiado por mi mano. Decía el coordinador que nosotros somos transformados por la mano de Dios. Tal vez tú tienes problemas en tu casa, con tu pareja, con tu marido. Y el mundo te puede decir que ese matrimonio ya no tiene vuelta. Pero Dios te dice otra cosa. Empecemos a caminar en el Espíritu. Que lo que está normalizado por el mundo hoy va a ser totalmente anormalizado por el Espíritu de Dios. Dios fue capaz de caminar por sobre las aguas. Dios fue capaz de transformar el vino. Dios fue capaz de abrirle paso a Israel entre medio del mar. Y no va a ser capaz de arreglar tu problema. Y no va a ser capaz de arreglar tu vida. No va a ser capaz de cambiarte a ti. Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, el que te tiene en este lugar, el que quiere cambiar y el que quiere libertar. Un simple médico me va a decir que mi enfermedad no tiene cura. Si Él lo prometió. ¿Qué le dijo a los apóstoles? Cosas mayores que esta verán. Y habían resucitado un hombre. Cosas mayores que esta verán, ya habían resucitado un hombre. ¿Qué me dice que mi enfermedad no puede ser curada? Es que mi hijo viene sin cerebro. Cosas mayores que esta harán. Resucitaron un hombre. ¿Quién me dice a mí que Dios no puede poner un cerebro en ese bebé? Y va a nacer y voy a ver la gloria del Señor. ¿No tuvimos un caso aquí? Los papeles que decían que estaba todo perdido. ¿Y qué dijo el Señor? Ahí hay vida. Y lo vemos todos los domingos aquí. Hay vida. Y el pastor se pone a predicar y llora. Eso que no tenía que llorar, ese niño que no tenía que llorar, que no tenía que estar en este mundo, llora. ¿Cuántos milagros no hemos visto? ¿Cuántos milagros no hemos visto? Que los papeles han estado totalmente perdidos, pero el Señor viene y hace otra cosa. Y empezamos a creer en el Señor y Él empieza a derramar de su poder. ¿Cuántos perdidos no eran? ¿Cuántos no éramos perdidos? ¿Cuántos nos decían, saben que si este es un tiro al aire? Y el Señor empieza a derramar de su poder. Porque el Señor no escoge lo mejor, escoge lo necesario. Te escogió a ti. Si Dios te tiene en este lugar, es porque la palabra no era para ti y para mí, primeramente. Tenemos que dejar de vivir en la carne. Es necesario que empecemos a vivir en el Espíritu. No le demos pie al enemigo para poder devorarnos. No dejemos que ese león se vuelva loco con el olor de nuestra carne. Tengámoslo arrodillado a nuestros pies y que lama nuestros pies, porque el que habita en mí es más grande. Pablo decía, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y si Cristo vive en mí, el enemigo tiene que estar a mis pies. En el nombre del Señor Jesús, nada me va a poder pasar, nada me va a poder pasar. Esos leones que eran enormes y que eran furiosos, no me van a poder tocar. A lo mejor el enemigo tiene poder, a lo mejor el enemigo es astuto, pero si Dios está en mí, en su santo nombre, como decía la palabra, en gran tribulación yo me voy a gozar en el Espíritu Santo, porque voy a ver cómo el poder del Señor va a empezar a actuar. Y ese león que se veía feroz,
va a ser un simple gatito a mis pies. En el nombre del Señor Jesús. Yo le invito, hermano mío, a que haga lo que hizo Daniel. Él vio el problema, él divisó el problema. Él sabía que después del tratado a él se le venía un problema grande. Él podía haberse escondido, pero no se escondió. Él se puso a vivir en el Espíritu. Él le dejó las cosas al Señor. Esta noche, hermano mío, si tú tienes algún problema, déjaselo al Señor. Empieza a vivir en el Espíritu. No escuches lo que te diga el mundo. Escucha lo que está hablando el Señor. El Señor es el que te está hablando. No es Eric González. Es el Señor. Es su Biblia. Es su palabra. Es esto. Dios te está hablando. Deja que el Señor empiece a trabajar sobre tu problema. Deja que el Señor empiece a trabajar sobre tu familia. Deja que el Señor empiece a trabajar sobre su adicción. Deje que el Señor empiece a conseguirle un trabajo. Si usted no tiene un trabajo, a lo mejor usted lo pueden haber echado de su trabajo. Pero si el Señor te dice, te tengo algo preparado, algo mucho mejor, ¿quién es capaz de decirle, no, eso es mentira, al Señor? ¿Quién es capaz de dejar de mentiroso al Señor? Nadie. Si el Señor habló esta noche, es porque algo va a ocurrir. Y yo lo invito a ponerse en actitud como lo hizo Daniel. Empecemos a vivir en el Espíritu. Esta noche entreguémosle al Señor nuestro problema. Entreguémosle al Señor y digámosle, Señor Jesús, las fauces de ese león están a punto de devorarme. El mundo ha confabulado contra mí y me quieren echar al foso de los leones. Quieren que yo deje de adorarte, Señor. La circunstancia quiere que yo me calle. Los problemas quieren que yo me calle. Pero hoy me entrego ante ti, Señor Jesús. Pero hoy doblo mis rodillas al Dios Todopoderoso. Pero hoy me entrego total y completamente a tu voluntad. Señor Jesús, entiendo, Señor amado, que si se hace tu voluntad, el único beneficiario